Seguro ubican a Miguel de la Cruz, el querido periodista cultural de Canal 11, está de mañana a noche en los noticieros de Canal 11 presentando libros. Tienen también pues por ahí un ciclo de lecturas con Canal 11 también, y tiene un blog donde sube también y comparte información cultural de todo tipo. Y Alberto Aranda, mi querido compañero, colega de Canal 22, reportero de Noticias 22, que bueno, lleva ya muchos años, no le gusta que diga cuántos porque aprendemos, seguramente sabríamos cuántos años tiene, pero qué gusto, ¿verdad? Es un honor para nosotros. Y la verdad es que queremos que esto sea lo más divertido posible, porque la cultura no es para nada aburrida, la cultura es muy divertida, siempre tiene mucho que decirnos, constantemente aprendemos con ella, y vamos a partir como de algo interesante. No sé si quieran decir unas palabras iniciales. Bueno, pues agradecer la invitación, porque sí, ya nos hemos dado cuenta y cada vez ha sido más frecuente, afortunadamente, que asomar la voz y la cara en foros públicos nos ayuda a pensar sobre lo que hacemos, cosa que en el ritmo de la actividad cotidiana no se hace y hace mucha falta hacer. Entonces, cada que se ha dado la oportunidad de pensar en voz alta en reuniones como estas, todos sacamos un beneficio, el que no sabía que había y se acercó, el que vio que estaba anunciado, y para nosotros mismos es como los maestros, ¿no? Que dicen que enseñando se aprende. Esa experiencia yo la he sacado de estas reuniones, así que agradezco mucho la invitación y pues dispuesto a conversar. A todos. Yo igual agradezco su presencia, sobre todo la invitación, que estén aquí a estas horas, que salgan de casa el lunes, muchas gracias. Y la cosa es mantener un diálogo entre ustedes y nosotros, para ver cómo nos retroalimentamos mutuamente, ¿no? Así que aquí estamos a la orden. Pues sí, creo que Nicolás dejó la vara un poco alta. En Noticias 22 tenemos un dicho que solo somos textos servidores. Entonces, en realidad, creo que ese es nuestro papel también, servir a la sociedad, haciendo notas, pero específicamente para la televisión. Y hay un grado de complejidad y un grado de diferencia entre la prensa televisiva y la prensa escrita, y aún más cuando se habla de la televisión cultural y cuando se habla pues de la televisión privada y pública. Entonces, ¿cuáles son los retos? Y me gustaría comenzar con esto un poco. Primero, la anécdota que les hizo ver que la televisión cultural era para ustedes, ¿no? O sea, ¿qué dijeron? Y no voy a quemar a Nicolás, pero yo tengo una que seguro les va a gustar, pero ya se fue Nicolás. Pero no sé, Alberto. Bueno, ahora sí que ahí voy a sacar ventaja. Yo veía Hoy en la Cultura y veía a Sari Bermúdez y te veía a ti y veía a todos sus compañeros, y yo decía, qué bonito periodismo hacen. O sea, era muy padre cómo compartían la información de las obras de teatro, de los libros, de todos los eventos que hacían, y era el único noticiero dedicado a difundir la cultura, además de las secciones de cultura en los periódicos. Entonces, yo veía eso y decía, qué padre, qué bonito trabajo. Yo en lo personal no me imaginaba ni en política, porque no les creo a los políticos, siempre está esa duda. Entonces no les creía lo que decían. En deportes soy un neófito. Recuerdo cuando justo ahorita viene el Mundial, entonces en Canal 22 nos ha tocado, porque es un fenómeno cultural, el fútbol. Entonces cada vez que nos tocaba cubrir algo de fútbol, les juro y les prometo, nuestro jefe de información era juntarnos a todos y decir, a ver, les voy a decir, no sobre quién escribe sobre la teología del fútbol, ni quiénes han reflexionado sobre el fenómeno, no es cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol, cuánto dura un partido. Así llegaba nuestra ignorancia, porque no sabíamos eso. Y entonces para llegar y platicar con David Huerta o platicar con Villoro sobre lo que era el fútbol, exactamente, pues mínimo teníamos que saber cuánto dura un partido de fútbol.
¿no? Ya si nunca habíamos, ahorita platicaba con Carolina López Hidalgo, una compañera de IMER, que pasábamos ahorita enfrente del Estadio Azteca y me decía, ay, el Estadio Azteca, ¿recuerdas la cancha? Y le digo, no, yo entré al Estadio Azteca para ver a Michael Jackson. O sea, nunca para un partido de fútbol, perdón, lo siento, ¿no? Entonces, yo por eso sí me veía en cultura, y no en otra cosa, porque era algo muy bonito y a lo mejor va a resultar algo muy chistoso, pero yo sí te veía, Miguel. Cuando eras niño. Cuando era niño. Ya me lo han dicho cada vez más seguido. No, fíjate que una vez se armó un coloquio en Palenque, a lo mejor te tocó ir, algo de patrimonio y cultura o periodismo cultural. Y ahí recuerdo que fue Alberto Tinoco y dijo que veía igual que tú, que veía hoy en la cultura, ¿no? Y que le gustaba lo que se hacía y lo que se mostraba. Y yo también fui muy poco televidente de ese noticiario, pero sí lo ubiqué, ¿no? Cuando surge el chance de que fuera a trabajar ahí, yo sabía de qué se trataba, pero fíjate, el primer impacto fue que era algo muy lejano. Y sobre todo que entré a las primeras reuniones o conversaciones de los que ya estaban y hablaban de nombres, lugares, notas, aniversarios, coloquios, ciclos. Yo estaba en blanco. O sea, bueno, es que es algo que nada. pasa. Sí. En las escuelas no te enseñan a lo que es cultura. O sea, te darán a leer ómnibus de poesía mexicana, Aura, pero que te digan, no sé quién es Eduardo Matos Moctezuma, algo tan simple y tan A la sencillo, fecha no no te acercan a enseñan. los chavos Exacto, a la a los dinámica contemporáneos, cultural. ¿no? Exacto. Y si los mandan a un museo es para que anoten cédulas. Bueno, en mi época se anotaban cédulas, ahora he visto que les toman fotografías con los celulares y ahí van los chavitos tomando fotos nada más a las cédulas. Pero, O sea, en realidad no nos, desde la educación básica, no nos invitan a acercarnos a la cultura y a todo lo que implica la cultura en general. Si vas al teatro es porque los maestros tienen sus contactos con algún teatro en específico y son puntos extra, pero nada más. O sea, en realidad vas a ver la obra porque necesitas el punto, no porque quieres verla o porque te interesa o vas y te duermes en realidad. O sea, porque yo lo hice, ¿no? No hablo pero, por ejemplo, eso que comentan es importante. ¿En qué momento sabemos o cuál es nuestro primer acercamiento que tenemos a la cultura? Y tenemos un canal cultural, pero las cifras de televidentes, déjenme decirles, que son pocas, muy bajas. Fíjate, yo tengo la anécdota que antes de entrar al 11, como en la época que yo salí de la universidad era imprescindible el certificado de locución, o sea, quien entraba al medio para mí ya no, ¿eh? y hablaba, no, ya, no, hablaba por micrófono, tenía que contar con el certificado. Decían la licencia de locución, no era licencia, era un certificado de locución. Que por cierto, mi certificado está firmado por Eduardo Lizalde, porque él era director del área de certificación y medios de la Secretaría de Educación Pública, antes de que asumiera el puesto como director de la Biblioteca de México, ¿no? Pero como esa era condición, entonces de repente entrabas en un medio y decían, surge el chance de que digas las notas, pero tienes certificado, no, descartado, ¿no? Y yo dije, bueno, pues hay que sumar herramientas, ¿no? Y entonces desde que estaba en la carrera fui a apuntarme al examen, que era un examen tortuoso, de 100 preguntas de opción múltiple, y tenías el mínimo, eran 60, para pasar a la fase de examen oral. Era pronunciación de lenguas extranjeras, la Ley Federal de Radio y Televisión, eh, improvisación en cabina y conocimientos generales. Y ahí tronaban todos, ¿no? Absolutamente todos. Y entonces yo hasta el tercer examen logré el mínimo puntaje y ahí pasé a la prueba de lenguas extranjeras y todo eso. Y total, saqué el certificado cuando todavía no salía de la universidad. Entonces cuando dije, ¿dónde encontrar trabajo? Dije, pues hay que usarlo porque no todos lo tienen. Y entonces alguien me dijo, ve al sindicato y diles que te manda fulano de tal, aunque no sea cierto, y te va a mandar a alguna parte. Y me mandó a Celaya. Cuando yo llegué a Celaya,
acaba de pasar el Cervantino, lo confieso, no sabía yo qué era, después de la universidad. Nunca había estado, nunca me presentaron una programación, nunca me dijeron cuál era el tema del año, nada. O sea, no fui de los osados que pagan 200 pesos y suben un autobús y ahí van todos hechos bolas hasta Guanajuato y luego allá bajan con sus cobijas, ¿no? Nunca. Entonces yo no sabía qué era. Y por la comunidad guanajuatense, que es como el gran recreo del año cultural y artístico, pues muchos sí sabían, ¿no? Qué era. Pero a ese nivel, y no me avergüenza ahora decirlo, ni en ese entonces ni ahora, porque es un efecto de la poca difusión de contenidos como los del Cervantino, como los de otras cosas, ¿no? Ahí es donde primero me di cuenta que lo que hacía falta era hacer muy atractiva esa información para que llegue a la gente que nunca le llega. Fíjate que sí, el reto, sí, para nosotros, no se cae, el reto para nosotros es hacer atractiva la información, es por qué una persona va a gastar 200, 300 pesos en un boleto de teatro o por qué va a gastar esa misma cantidad en un libro, ¿no? 300 pesos más o menos. ¿Por qué alguien va a tener que salir de su casa e ir hasta el Zócalo, a Bellas Artes, con el tráfico, las marchas, y ver una ópera, ¿no? O sea, ese más bien sería el reto, y eso volverlo atractivo. Yo me acuerdo de Alegría Martínez, porque yo empecé en el 1+1, y ella nos decía, cachondéame la nota. O sea, y yo así de, ¿qué es eso? O sea, en la escuela me enseñaron a jerarquizar la información, el quién, cómo, cuándo y dónde, y los manuales de periodismo. Y yo decía, ¿qué es eso de cachondearme la nota? Y Alegría fue una gran maestra para mí, porque era eso, compárteme el por qué tengo que salir de mi casa e ir al evento cultural, ¿no? Y por ejemplo, mi acercamiento a la cultura, a diferencia, fue muy distinto. Yo siempre he dicho, mis papás están muy locos. Me llevaban a la ópera siendo niño. Y la primera ópera que yo fui a ver fue Tosca. Y y entonces yo no entendía qué estaba pasando en el escenario, pero cuando vi el dramatismo y vi cómo terminaba esta señora arrojándose al vacío, dije, wow, qué maravilla. O sea, el drama es lo mío. Y terminé enamorado, pero yo entiendo que, o sea, no a todos se les puede dar, ¿no? Y te pueden vacunar, hasta vacunar si te llevan a una experiencia de ese tipo. Pero mis papás lo hacían, y mis papás me llevaban a las librerías y me compraban libros y me leían los cuentos. Había una colección de Disney que se llamaba Un cuento para cada día, y era un cuento para cada día del año. Y era bien bonito. Y entonces yo sí creo que el gusto por leer, por la música, por todas esas expresiones artísticas, empiezan en casa y ya después uno se va como hilo de media, si es que te gusta, ¿no? A veces no hay posibilidades de que empiecen en casa. A veces tenemos, pues sí, es más fácil y es más barato comprar, bueno, ahorita quién sabe, 1 kilo de tortillas que un diario. O un boleto para el teatro, o un boleto para la ópera, o un libro, ¿no? En mi caso, pues no, yo salí de la universidad y decía, quiero hacer algo que le funcione a la sociedad. Quiero compartirle la verdad, ¿no? En esta ilusión de querer servir a la sociedad, porque eso también es nuestro papel como comunicadores. Decía, trata de blancas, narcotráfico, temas que realmente nos aquejan. Pero cuando llegué al Cervantino, y me di cuenta de que Cervantino no era, que Guanajuato no era la gran cantina de México, porque todos estaban ahí a las 4 de la mañana borrachos en las banquetas, porque ahí dormían los jóvenes o duermen los jóvenes, sino que eran espectáculos que no iba a ver. La primera vez que fui me dijeron, vas a ver imágenes que se te van a quedar en la memoria. Yo no entendí hasta que vi los espectáculos. Resulta que, aunque viajes por todo el mundo, nunca vas a ver los espectáculos juntos como los ves en Cervantino. Nunca. Es más, tampoco te alcanzaría para pagarlos, me imagino, yendo a los países de donde son originarios. Y en Cervantino vi por primera vez un espectáculo de danza aérea, pero con grúa. Y yo me quedé maravillada, porque eran bailarines que hacían unas piruetas con su cuerpo y que de repente
de verdad que te cambia la visión de la vida, porque la contemplación es algo que comúnmente no usamos. Y es algo que deberíamos, porque ves distinto, ves con otros ojos la realidad, o quisieras que fuera distinto. Teatro en 3D, que difícilmente vas a ver aquí una propuesta en teatro 3D, porque yo no he sabido de una. O sea, en Cervantino sí, pero y es maravilloso. O por ejemplo, danza contemporánea, que son coreografías impresionantes y que tú dices, qué manera de ver la belleza, o sea, de lo que es el mundo, de lo que es el arte, de lo que es la danza, el teatro, las bellas artes como las exposiciones, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú tienes un acercamiento así, sabes que una vez que pruebas la cultura es como una vez que pruebas la televisión. Y tenía una maestra que decía, la televisión es como una prostituta. Perdón, la semejanza. Pero decía, una vez que la pruebas no la puedes dejar. La cultura, una vez que la pruebas, es muy difícil que te alejes de ella. Porque constantemente te está enseñando la belleza de la vida. Y te está poniendo en el teatro el espejo de tu realidad, en la danza el espejo de tu realidad, en la literatura la forma de mirar el mundo. Y si no puedes viajar, por supuesto que lo puedes hacer a través de los libros y a través de estos espectáculos. Entonces, sí creo que sí, una vez que está cerca, pues ya, yo me di cuenta que esa es una manera de servir a la sociedad, diciéndole que tenemos unas actividades culturales en el país que están a nivel internacional y que sin duda nos hace falta difundir más. ¿Cuál creen que sea el principal reto que enfrenta la televisión y la noticia cultural en este momento? Ay, bueno, pues yo creo que llegar a los jóvenes y llegar en general al público. O sea, yo no les quiero preguntar cuántos de ustedes ven, digo, a Miguel sí lo ven, ¿no? Pero cuántos de ustedes ven Canal 22 o cuántos ven el noticiero, ¿no? Digo, los programas más vistos del canal son La Dichosa Palabra, que es los sábados, y la serie de películas. Y de ahí vamos para abajo. Pero nuestro reto es ese, o sea, que la gente lo vea. Y nuestro reto sería ahorita ocupar quizás las nuevas plataformas. O sea, lo que decíamos, TikTok, por ejemplo. Hay muchísima información cultural en TikTok. Es cosa de que el algoritmo te empiece a mandar esas cosas por las búsquedas que realizas. Y entonces uno ahí se cuestiona, eh, cómo estás reproduciendo la información, cómo estás haciendo llegar ese mensaje que te enseñaron en la universidad a través quizás de unas plataformas, ¿no? Cuando hay gente en TikTok que con su carisma o en un resumen de 30 segundos te está compartiendo su gusto por ir a una exposición o su gusto por leer un libro. A lo mejor no sé si sus cientos o miles de seguidores vayan y corran a una librería o a un teatro por un boleto por lo que vieron en TikTok. Eso nos falta aclarar. Pero el público está ahí, el público joven está ahí, ¿no? Ahorita los medios impresos están bajando muchísimo. ¿Van a llegar a convivir con los medios electrónicos? Sí lo creo, porque en el primer mundo así está ocurriendo. No han desaparecido. Una amiga se fue a Inglaterra y con este fallecimiento de la reina, y la gran atracción eran los periódicos impresos. Tener el periódico impreso donde daban cuenta del fallecimiento de la reina. Entonces dices, o sea, en el primer mundo están conviviendo estos medios. Entonces, el reto es eso, llegar a los públicos. Son lenguajes distintos, son maneras de producir distintas. Nuestro reto es generacional, es poder llegar a TikTok y llegar a esos públicos, poder continuar con televisión y llegar a esos públicos. No sé si lo logremos. No sé qué tanta influencia pueda tener un Twitter o un TikTok. Lo podríamos ver incluso en este momento haciendo una pequeña encuesta de cómo ustedes se enteraron y por qué están aquí, ¿no? Si por el TikTok que compartimos, por el Twitter o por el Facebook. Sería cosa de ver ahí
una cuestión de mercado. Sí, yo creo que el reto es muy grande. Hace poco que fui a Aguascalientes a dar una plática y a un curso, y la persona que nos llevaba me presentó un periodista allá y me dice, mira, él dice que el periodismo cultural aún no nace. Y me lo decía como si lo acusara, ¿no? Y decía, qué bárbaro, ¿no? Y dije, pues yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque partimos de cosas que supuestamente ya están entendidas, ¿no? Es decir, todos suponemos que es cultura, que nos toque definirla y a ver quién lo hace apegado a lo que de verdad es. Lo más fácil es que dicen, es que cultura es todo. Si yo les digo, a ver, ahora define todo, no, pues entonces ya no es nada. O sea, no es una ecuación tan simple. Pero si no sabemos qué es cultura, tampoco sabemos qué nos va a dar el periodismo cultural, ¿no? Tampoco sabemos si cultura es arte o es más que eso, porque está en el imaginario, pero no está definido. Y entonces cuando llega un periodista y aborda las actividades tradicionalmente aceptadas como cultura, el reto es que le vas a dar algo que no saben bien qué es. Igual les gusta, igual han sentido beneficios de acercarse a esas actividades, pero en realidad no se sabe para qué son, para qué sirven y bajo qué concepto están. Ahí partimos de un reto muy grande, porque no es de algo conocido, sino algo imaginado casi, ¿no? Y luego el reto interno, es decir, yo cuando estaba en el noticiario cultural éramos unos bárbaros, hacíamos notas de 7 o 10 minutos y nadie nos ponía traba, ilusos de nosotros, o sea, de un público de 10 seguramente se nos iba 9 y uno se quedaba tal vez a la mayor parte de la nota, no creo que a toda, y ahora menos. Un TikTok, ¿cuánto dura? Bueno, ahora 3 minutos, 30 segundos. Entre 30 y 3, ¿no? Entonces tú le das a una persona de esas una nota de 7, muy probablemente se va a ir a otro contenido. Entonces hay un reto por el tiempo. Aún contenidos muy amplios, hay que decirlos en breve y bien, ¿no? Y yo, por ejemplo, concibo otro reto interno, que yo tengo que convencer al que revisa la nota que no le corte, ¿no? Ha habido frases que a mí me cuestan mucho sacarlas porque sé que va a ser un gancho para que se metan en el contenido o por duda se queden a escuchar todo y cuando me entregan la nota revisada ya esa frase ya no existe, ¿no? Entonces, cultura no se puede hacer, o el contenido que tradicionalmente se llama cultura, periodísticamente no creo que funcione si se aplica el machote de una nota cualquiera. Si alguien va a cubrir a un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, puede ser fulano de tal titular de la dirección de tal, declaró que no habrá aumento en la tarifa X y entran las declaraciones, ¿no? Y además aclaró que son rumores los que dicen que va para la diputación de no sé dónde. Otro inserto y la información fulano de tal. En ese orden, una nota de cultura es un desperdicio, pero aún a veces recreándola con lenguaje más o menos cuidado o creativo, llega el que tiene la función de que el noticiario no dure 26 sino 25 minutos y entonces corta todas esas frases que dices, ¿eso para qué? O sea, vas directo. En el teatro fulano de tal, ¿no? No en aquel recinto que el poeta habrá dicho es el refugio de los desaparecidos. No, el teatro fulano de tal, se acabó, ¿no? Entonces es un doble reto. Perdón, fíjate, en ese caso, por ejemplo, ahora yo me pongo a pensar, uno como consumidor de contenidos culturales, ¿qué está haciendo? ¿No? O sea, ¿cuántos de nosotros no recordamos estos reportajes visuales, fotográficos, fotoreportajes en la jornada, donde eran puras fotografías? ¿Dónde están? ¿Y qué estoy yo como lector, haciendo para que eso regrese o para que eso no desaparezca? ¿Cuántos suplementos culturales existen? ¿Y quiénes escriben ahí? Justamente en estos suplementos es donde podemos ver entrevistas, reportajes, ensayos
quizás de largo aliento, lo que llamamos de largo aliento, más profundos, donde no te vas porque se presentó tal temporada de danza, no, sino te vas por quién es el escritor, quién es el coreógrafo, quién es el cineasta, y profundizas y te lo presentan y te lo vuelven atractivo. ¿Qué estoy haciendo yo como consumidor de esos contenidos para que eso continúe, para que eso prosiga? ¿Por qué no estoy yo escribiéndole a la televisora y decirle, está bien que me digas en un minuto y medio de la obra de teatro que se está estrenando, pero también quiero ver en 3 minutos, 5 minutos, que ya es mucho, 5 minutos, que me hables de quién es Eduardo Lizalde y por qué es importante Eduardo Lizalde, ¿no? O por qué es importante, no sé, cualquier nombre, ¿no? Lo que llaman entrevista de semblanza o una crónica visual. ¿Qué estoy yo haciendo para que eso no desaparezca? Porque créanme que los que dirigen los medios y los dueños de los medios no piensan como un periodista. Y esa es otra cosa que ustedes no ven, ¿no? ¿No? Detrás de la puerta ocurren muchas cosas, ¿no? Pero sí, uno de los principales retos que yo también veo es contar historias. La televisión es contar historias en 3 minutos, no más. Un televidente no se queda en más tiempo de 3 minutos. Incluso me sorprende Miguel porque cuenta historias en 1 minuto y medio. Pero es un reto mayor, sobre todo porque tienes que jerarquizar, sí, aquí sí entran las reglas básicas del periodismo. Jerarquizar información, y cuando tienes una entrevista de 30 minutos y tienes que sacar un testimonio de 30 segundos y escoger entre 30 minutos, 30 segundos, para ver qué es lo que va a atrapar al televidente, o lo más importante, hay un trabajo de oficio, de periodismo grande, que no se ve. Comentaban, ¿por qué el papel del televidente cuál sería, ¿no? Primero tenemos que entender que la cultura es una necesidad, que necesitamos comer cultura también, que necesitamos habitar cultura también, para que así la exijamos como una necesidad, como un derecho que ya es, pero que realmente no se ha hecho tan evidente, o no se ha hecho nada en general para que todos seamos testigos de ese derecho. Nos estamos perdiendo de mucho. Pero lo que más nos importa, parece, en este siglo XXI, en el 2022, es el papel que tiene la cultura para enriquecernos en todos sentidos. Más allá de lo económico, en el sentido de ideas. Pareciera que ahora lo que menos se busca es justamente tener gente que piensa, y cuando te acercas a la cultura, vaya que el arte de pensar está ahí, porque despierta también las preguntas, porque te hace preguntar tu realidad, te hace cuestionar lo que está pasando, te hace crear propuestas que puedan funcionar en beneficio de la comunidad. Entonces, otro de los retos que yo veo ahora es que no se le ha dado ese peso a la cultura que debería tener, ese peso de ser una necesidad diaria, constante, alimentarnos de ella, porque sin duda seríamos ciudadanos, yo creo que más poderosos. A ver, rápidamente una cosa, por ejemplo, yo diría, yo no los tengo que convencer a ustedes por comprar una revista o un libro, porque están convencidos de entrada, porque por eso están aquí, y quizás le dedican unas horas a la semana y de su dinero para comprar un libro. Yo voy por el que no conoce la Octavio Paz o la Rosario Castellanos, ¿no? Ese quizás sería mi reto. O por el que, se los juro, por el que no ha entrado a Bellas Artes. Hay gente que nunca ha entrado a la sala principal del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Hay gente que no ha entrado a ningún teatro el que ustedes quieran. Quizás ese sería el reto. Y sí tengo que reconocer que aunque los costos de los boletos o de los libros están algo excedidos, hay gente que a pesar de eso va. Y yo pongo, por ejemplo, de ejemplo a mi tía Susi. Mi tía Susi no me ve y tampoco le interesa escuchar radio ni le interesa leer los periódicos. Pero ella es una amante del teatro. Ella todos los días de todas las semanas va a los teatros y va, va por estos boletos que regalan.
hay personas que no sé qué tengan convenios con los teatros, el Teatro del Bosque, el Teatro Xola, que les regalan los boletos, o les cobran 10 pesos, una cosa así, y entonces ahí están una hora antes haciendo fila, y ella ha visto más obras de las que yo he podido ver gratis por mi trabajo, se los garantizo. Y ella me habla del montaje de la no sé qué que se hizo en el sótano del Julio Castillo y que le causó revuelo y que le encantó. Ella va a todo lo que se presenta en el teatro de la ciudad. Llueva, trueno, relampaguee, ella va. Y ella, pero porque le gusta. Entonces también se puede. Ese sería quizás el reto. Ahora, para ver si la cultura transforma o no, están los sociólogos. Yo nada más sé, por ejemplo, y esto no es comercial, venimos de Huastepec ahorita y que se está preparando allá, Tengo un sueño, que es un espectáculo que se va a presentar en el auditorio. Yo no sé si sea bueno o malo, si vaya mucha gente o no, si cambien estas actividades que se hacen en los semilleros en todo el país. Lo que yo sé, por la experiencia que tuve, es que ahorita una niña, bueno, una chica, me dice, es que en mi comunidad las mujeres teníamos prohibido pertenecer a las bandas musicales del pueblo. Y eso ya cambió desde hace 3 años. Y ya podemos tocar un instrumento. O sea, ¿saben lo que es eso? O sea, que alguien diga, que una mujer, una chica diga, no tengo que estar en mi casa haciendo la comida porque puedo tocar un instrumento y formar parte de una banda. O sea, cámbiale la idea y el concepto de vida a una persona con esas actividades. O que una niña de 10 años haya convencido a su papá, igual de una comunidad, a que le diera permiso de viajar sola y pasárselas unos que llegaron ayer y se van hasta el 24, regresan a sus comunidades sola, porque ella toca, y bueno, ella baila. O sea, el nivel de empoderamiento que está pasando con esa niña ahorita, yo lo hubiera querido tener a su edad. O sea, enfrentarse al mundo, y así les puedo contar casos. Había un chico que es músico, toca la flauta, y dice, pues yo tocaba la flauta dulce de la secundaria, toda desafinada que todos tocamos, pero pues me dijeron que me invitaban a formar parte de un semillero, y hoy toca toca flauta, y está ahí, y me decía con gran emoción, vengo desde Tijuana, hice un viaje hasta la Ciudad de México, y después hasta Huastepec, y se la pasó, salió a las 9 de la mañana, y llegó a las 9 de la noche a Huastepec por el tráfico de la Ciudad de México y la entrada hasta allá. O sea, el que ese chico ya tenga en su cabeza que puede salir de su comunidad, puede dedicarse a otra cosa, eso de verdad yo creo que le cambia, sí, ahí sí creo que la cultura sí está cambiando la vida de las personas, se dediquen o no se dediquen a la música. Esa era una de las intenciones de estos semilleros creativos, comenzar también a combatir la violencia a partir de la cultura, que sí se puede hacer, por supuesto, y que es un reto grande. Se tiene la creencia de que la cultura también es la alta cultura, que pocos acceden a ella, que es compleja, delicada, que solo unos cuantos tienen la oportunidad de ver la ópera, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo comenzar a cambiar esta ruta y delinear los nuevos caminos para que el público, los televidentes, pensando sobre todo en la televisión, vea que no es así, que la cultura puede ser para todos y que todos podemos de alguna manera tener acceso a esa ópera que es cara o a esa música de Beethoven, de Bach, ¿cómo podemos hacerlo? Mira, yo retomaría dos cosas. Lo que decías al principio, que en el 22 les había tocado hablar de fútbol y de los Juegos Olímpicos, de deportes. Ese es un aspecto que quisiera mantener en mente. Y lo otro, lo que decías, Karen, de que es una necesidad.
Sí, la cultura curiosamente es una necesidad y un satisfactor de necesidades. Es decir, todos ubicamos que dicen no solo de pan vive el hombre. Ahí queda claro que estamos conscientes de que al satisfacer una necesidad física, como el apetito, hay una parte, pero falta otra. Y es lo que da el arte. El arte o hace pensar y emociona, o hace emocionar, aunque no haga pensar del todo. Si se dan cuenta, una mitad de esto lo da el fútbol o los deportes, la parte emocional. También hay una parte importante de la identidad, ¿no? Por eso nos mueve tanto si juega México, todos nos sentimos allá, nos identificamos, en nuestro caso frecuentemente con el perdedor, pero también cuando gana pues, se siente muy bien, ¿no? Pero igual en el sentido local, el que es del América, es del Cruz Azul, asume una identidad con alguien. Y algo, yo digo que nos hace mucha falta el instructivo del ser humano, ¿no? No lo tenemos, no sabemos cómo funcionamos, todo es intuitivo, todo es empírico. Pero si hubiera un manual escrito, diría, todo ser humano necesita diariamente que otro le diga que sí es y que está. Por eso el saludo, ¿no? Sale uno y dice, ¿cómo estás? Es decir, ¿cómo te encuentras? Y si te dice que estás, es que estás ahí. No serviría que uno se asomara al espejo y dijera, ¿cómo estás? No vale. Se lo tiene que decir alguien. Es una necesidad la comunicación con otro para reafirmarnos a nosotros mismos. Necesitamos todos los días que en algún momento alguien nos reafirme que somos y estamos. Por eso pega tanto el dispositivo, porque es una posibilidad de que si aquí ninguno congenia conmigo, le hablo a un cuate que está en el otro lado del mundo, ¿no? Me reafirme. Me reafirme, una de esas me responde por videollamada o por mensaje, o después llegará, o pone un, ¿cómo dicen? Emoticón. Un like. Un like. Ah, bueno, ¿no? un emoji. Pero es comunicación. Este ejercicio de nuevo satisface una necesidad que es muy real, que necesitamos del otro para reafirmarnos a nosotros mismos. Y todos los días necesitamos reafirmarnos. Yo lo descubrí, hay un libro que se llama Un vaquero cruza la frontera, que es de Guillermo Osorno. Él escribió ese libro porque un tío de él se dedicó durante 30 años a cruzar la frontera de México a Estados Unidos para trabajar allá, traerse dólares y rehabilitar un rancho de la familia. Cuando se viene la crisis fuertísima, que todos pierden la casa y los coches y el empleo y todo, la familia de este escritor estuvo a punto de perder la casa. Y entonces vino ese tío y dijo, a ver, ¿de cuánto es su problema? Ahí está. Y salvó la casa, ¿no? O sea, no tuvieron que salirse de la casa. Y en una entrevista me decía este escritor, yo pensé cuando era un adolescente, cuando sea un escritor voy a contar su historia. Y dice, entonces este libro es su historia. Dice, pero la parte más especial de esta historia es que el tío es sordomudo. Y entonces inventó un sistema para hacerse entender y entender a los otros, que no era el de señas. O sea, después creo se acercó al sistema y X, ¿no? Imagínense, sordomudo, cruza la frontera como indocumentado, no sé cómo le hacía, pero lo hizo durante 30 años hasta que ya tuvo papeles o se casó con una norteamericana. Toda una historia de vida. Cuando a mí me cae el clic, es que dice, eso de que descubriera un método, no tenían recursos para meterlo en una escuela de sordomudos, por ejemplo, ¿no? Eso que descubriera un método con el cual se pudiera comunicar con nosotros le salvó la vida. Dije, ¿por qué? Porque si un ser humano se queda incomunicado, automáticamente pierde sentido, pierde la razón. Ese, el, la situación más exacta para decir pierde sentido. Se vuelve loco. Dije, ese es un extremo del que cualquiera de nosotros estamos en el otro extremo. El que alguien te diga, ¿cómo estás? Eso que es tan simple todos los días, si no nos lo dijera nadie y nos mantenemos en silencio, perdemos la razón, llegamos a la locura. Por eso me da tanto gusto que estén revisando los dispositivos, ¿no? A mi mamá le daba, oh, esa maldita porquería, ya van de nuevo. Estamos todos en un restaurante y 9 de los 10 estábamos ahí metidos. Eso, ¿no?
Pero a mí me daba mucho gusto porque estábamos ejerciendo un satisfactor por la necesidad de comunicarnos. Es un ejercicio totalmente cultural. Está una necesidad y un satisfactor. ¿Por qué cuento eso? Porque cada que asumo el trabajo diario, lo asumo desde ese principio. Yo estoy ofreciéndole a la gente un satisfactor para que tenga con qué emocionarse o qué pensar. Y ha habido ejemplos donde, de verdad, emotivos hasta las lágrimas, que el primero no me pasó a mí, sino a Sari Bermúdez, cuando era directora del Noticiario Cultural. Una vez llegó, hicimos una reunión y dijo, permítanme que les cuente una historia, traigo una carta. Dice, bueno, resulta que me habló un señor y me dijo, mi madre tenía 80 y tantos años y los últimos años de su vida estuvo en cama, y ya no salía, ya no se movía, pero lo único era la televisión. Y cada que sabía que iba a empezar el noticiario, dice, ponme a la señorita esa que da las noticias, ¿no? de arte y de cultura. Y entonces ponía el noticiario y decía, bueno, era su máxima atracción del día, esperaba la noche para ver el noticiario. Y entonces un día le dijo, oye, ¿por qué si pues estás tan agradecida con ella, por qué no te lo dices? Dice, pues es que yo no sé escribir, tú lo sabes, decía el hijo. Entonces yo sí quisiera, ya que me he enseñado tanto, pues decírselo, pero con una carta que yo haya aprendido a escribir. Y a los 80 y tantos años se puso a aprender a escribir y a leer para poder escribirle una carta y agradecerle todo lo que le había dado. Y en la carta que nos envió, la escribió y poco tiempo después murió. Entonces dijo, bueno, la satisfacción como hijo de la persona de entregarle lo que ella ya no pudo, pero lo logró. Aprender a leer y escribir a esa edad. Es decir, si la televisión mueve algo a ese grado, quiere decir que en una de esas notas de 1 minuto y medio, o de 1 minuto 30, 40, 45 segundos, uno le puede cambiar la vida a alguien. No es tan simple. Es decir, el que transmite una nota sobre el puente magnífico que costó millones y millones, o el que habla de la devaluación o del el déficit, del superávit, cuando se cree que eso es lo importante, puede hacer enojar a la gente incluso, ¿no? Puede hacerlo sentirse mal. Pero una nota de lo que tradicionalmente conocemos como cultura le puede cambiar la vida a alguien, o diariamente le cambia la vida a alguien. Esa fue una experiencia que yo tomé como de rebote, porque era en el sentido específico de Sari Bermúdez. Su figura era la que había impactado de esa manera a esa persona. Ya después, con el uso de las redes, van 2 o 3 televidentes que me dicen, mis hijos se dedican a la música, a las artes plásticas, o X rama del arte, porque yo veía el noticiario, así como tú. Entonces, está más que comprobado que potencialmente esa nota de 1 minuto, en la mayor de las fortunas 3, que eso casi no sucede, le puede cambiar la vida a alguien. Y de ahí yo creo que el reto es ese, que no dure mucho, pero que logre ser infinitamente atractiva para cambiarle para bien la vida a alguien. Y entonces no es tan sencillo lo que hacemos. Ojalá que un día el público, los que dirigen los medios, los que están en el equipo, pongan en la dimensión que eso está, porque entonces la nota no sería la del final del noticiario, sino estaría entre las principales del día. Como todavía no se entiende, pues igual hoy no va cultura, hoy solo tienes 30 segundos, ¿no? O mejor hasta mañana, ¿no? Bueno, esta es una comunicación, para que haya comunicaciones de ida y vuelta, ¿no? No sé cómo andemos de tiempo, yo nada más les digo que agradezco infinitamente que, por ejemplo, hoy Televisa tenga información cultural en sus noticieros, ¿no? Y eso me agrada mucho, porque entonces algo están viendo estas personas que ven que tienen este negocio, porque para ellos es un negocio, que la información cultural le puede interesar a alguien. Entonces yo sí agradezco que Televisa y Azteca
manden un reportero y que cubran un evento. Quizás no cubren tanto como nosotros, quizás no cubren todo, pero el evento al que van, qué bueno que vayan. Se agradece por el nivel de audiencia que tienen, ¿no? Comparados nuestros números en rating con los de ellos, pues no, es una diferencia abismal. Estamos hablando de millones de televidentes en diferencia, pero ya llegamos prácticamente al final y pues no sé si alguno de ustedes, Armando, no sé, si quiera comentar algo, hacer una pregunta, y llevamos agua para nuestros molinos antes de Noticias 22 a las 8 de la noche, de lunes a viernes en Canal 22, que me encanta decir esto, cero amarillismo, pura noticia cultural, informativa, que sin duda alguna las va a atrapar, de verdad. Y con Miguel de la Cruz, todos los días, a todas horas, en Canal 11, sábado y domingo. Muchas gracias. Antes de pasar el micrófono para escuchar sus preguntas, me gustaría rapidísimo nada más complementar algo que estaban tocando muy importante sobre el tiempo de las noticias, cómo las nuevas generaciones están empezando a recibir todo lo que las redes sociales y el celular les informa. Justo en una conferencia de storytelling que estábamos teniendo hace un par de meses, se comentaba algo muy cierto que decía, las generaciones nuestras, bueno, yo tengo 34 años, las generaciones aproximadamente que han de tener unos 25 años para arriba, estábamos acostumbrados a ver en la televisión, escuchar en la radio, ver en el cine anuncios de 3 minutos, que era lo que nuestra capacidad de retención necesitaba para que nosotros a lo mejor viéramos un comercial de Hot Wheels que duraba 3 minutos y en esos 3 minutos nosotros hacía el comercial que volteábamos a ver y nos quedábamos embobados, ¿no? Por así decirlo, en estos comerciales de cualquier índole. Dice, ahora las nuevas generaciones no. A las nuevas generaciones pones un video de 3 minutos y a los 2 segundos se van a ir. En cuanto ellos vean la duración, si es TikTok, van a deslizar, ¿no? Lo mismo en cualquier red social. Dice, ahora es, en cierto modo, tal vez para nosotros aberrante, pero ¿cuál es el tiempo estimado para que una persona de las nuevas generaciones te voltee a ver? Dice, ya no son 3 minutos, son 6 segundos, que justo son los 6 segundos que duran los comerciales en YouTube. Y por ello, las grandes compañías, cuando te anuncian DIM, cuando te anuncian Mercado Libre, cuando te anuncian X producto, te dan únicamente 6 segundos en YouTube para que te atraiga, te atrape. Pero si no, ya no dar más. Y eso está medido, ¿eh? O sea, yo no localizo el documental que vi hace muchos años, pero decían que las empresas televisoras estadounidenses que han llevado la punta siempre en los ritmos y el timing y todo esto de los medios, que empezaron a estudiar algo filosófico. ¿Cuándo empieza el pasado? Dicen, a ver, si este es el presente, ¿en qué momento se vuelve pasado? Y después de analizarlo y consultar filósofos o gente de la comunicación, dijeron que por la retención y por el impacto y todo, el presente duraría hasta 7 segundos. Ya en el 7 ya es pasado. Y entonces, no sé si coincidió o no, pero una directora de comunicación del Politécnico llegó con la propuesta de que hiciéramos los comunicados audiovisuales del 11 para el Politécnico con el criterio del más media. Y entonces dijo, ¿ustedes creen que se pueda? Y empezaron a decir los siguientes, sí, claro, se puede. Digo, no es de échale ganas. A ver, porque en Estados Unidos ya lo midieron. Son 7 segundos donde cambia de presente a pasado. Y no le vamos a dar chance al televidente que a los 7 segundos diga a ver dónde viene el siguiente presente. No, a los 4 segundos le cambias la imagen. Y entonces llegaron editores que hacían telenovela al noticiario cultural, traídos por alguien que sabía que había que ir a ese ritmo, y empezaron a editar con cambio de imagen a cada 4 segundos.
1, 2, 3, 4, se cambia, 1, 2, 3, 4, se cambia, y toda la nota, así se requirieran infinidad de imágenes, e iban con cambio de imagen cada 4 segundos. No había que darle chance a que perdieran el presente y se volviera pasado. Y después nos enseñaban notas que se hacían en la televisión de Estados Unidos, de noticiarios, y así iban a ese ritmo. No le daban chance al televidente de que se distrajera o que dejara de verlo, ¿no? Porque le cambian la realidad en el mismo tema. Y ahora, pues está impuesto así, ¿no? O sea, 6 segundos, pero si se puede menos, mejor. Y eso le entendió muy bien el cine. Claro, ¿no? Y las series, todas estas series de... O sea, eso lo han tenido muy bien el cine y todas estas series por plataformas. O sea, si ustedes los ven, son cambios y cambios de tomas rápidas, 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 que ni siquiera se dan cuenta si el guión es bueno, la historia es buena. La velocidad con que lo traen los atrapa. Y ya otro tipo de cine y otro tipo de series, por ejemplo, yo pongo mucho de ejemplo lo de Julián Hernández. El cine de Julián Hernández es lentísimo, son planos, secuencias lentos, lentos. Y si eso le sumas que hay carencia de diálogos casi al 100%, y que sus películas son de 2 a 3 horas, híjoles, no sé si sea cine de autor, a mí me gusta y me encanta su cine, pero entiendo que no es para todos. Está fuera de ritmo. Está fuera de ritmo, ¿no? Hay una película que se llama Bahía del Odio, que es viejísima, y que igual, y el otro día en Filmoteca de la UNAM decían, es una película vieja, no, porque habla de racismo, habla de intolerancia, ¿no? Habla de un pueblo que ve mal a los migrantes, pero quizás la sentimos vieja porque es lenta en cierto sentido, porque vemos planos secuencias, porque vemos tomas muy largas, porque el cineasta se tomó el tiempo para mostrarnos la bahía, para mostrarnos grandes planos, y eso le da ubicación, y nos hace partícipes de un momento histórico, de una escena, de una situación. Analicemos precisamente las telenovelas, las series, las películas de ahora, y todas son quizás tomas cerradas y rápidas, rápidas, rápidas. Y además, fíjate, el medio te hace una propuesta como una negociación en la que no te das cuenta que es eso, ¿no? Es decir, yo te doy la posibilidad de que me veas cuando tú quieras. Entonces puede durar más el capítulo. O pueden ser 30 capítulos. Van a durar más, pero tú decides cuándo lo ves. Y curiosamente nadie se despega de eso, ¿no? ¿Cuántos dicen, me aventé los 10 capítulos ayer, ¿no? Porque está lleno cada capítulo de ese ritmo. Y ahora, por ejemplo, hay una serie que se llama Heartstopper, que es para jóvenes, para chavos, ¿no? Y en una plataforma, es de una pareja gay. Y la estética que manejan es bien bonita, ¿no? Tonos pasteles, el lenguaje del color va muy de acuerdo a la situación en que están los personajes pasando en ese momento, pero es porque la autora del libro, un libro para jóvenes, se inmiscuyó y le permitieron que se inmiscuyera en el guión de la serie. Y quizás no sean las grandes actuaciones, quizás no sea la gran historia como renovadora, porque al fin de cuentas es una historia de amor de dos adolescentes, y cuántas veces no la hemos visto desde antes y después de Romeo y Julieta, pero la estética con la que está contada la hace muy atractiva, y hay que darle quizás una oportunidad a ese tipo de estéticas. Yo creo que habría que hacer otra mesa para recomendaciones cinematográficas, teatrales, de literatura. No los dejamos hablar a ustedes. Yo creo que otra mesa funcionaría muy bien, porque además no somos críticos de nada, no somos tampoco los grandes expertos, pero sin duda tenemos el oficio del periodismo y el olfato periodístico, y podemos por lo menos invitarlos a ver estas películas, ¿no? Pero yo creo que ya pasamos a las preguntas y respuestas. Buenas noches, primero que nada. ¿Cómo están? Pero no sé si es un elemento temporal. Quiero mantener esa palabra en el momento, porque desde hace un instante, ¿no? O un momento, el pasado atrás, en la charla anterior, hablábamos de la educación.
hablamos de un fenómeno cultural que implica que alguien tiene que tener un gusto, una pasión, una necesidad para poder adentrarse en este mundo. Sin que sea una anécdota, yo les puedo compartir que yo traté de estudiar fotografía en la secundaria. No existían como tal clases específicas o talleres que estuvieran destinados a la revelación de cualquier tipo de rollo. Sin mencionar que hace unos 20 años era muy caro, ¿no? Muy caro. Eso no cambió con el transitar de la educación básica a la media superior. Y tampoco ha cambiado desde hace 20 años o 2 generaciones del nivel medio superior al superior. Estudiar fotografía, que para mí es una gran pasión, desgraciadamente o infortunadamente se volvió un elemento temporal y que además sigue resistiendo más allá de las redes sociales, de los contenidos, de la calidad de los periodistas, de la cultura y el acceso a la misma, un elemento en el que las personas difícilmente se interesan. Este es el contexto. Mi pregunta, ¿qué hace falta? Yo creo, considero ingenuamente, que no es un fenómeno de redes sociales. Inclusive me atrevo a pensar que va más allá de la educación en casa. Yo tenía una necesidad específica, ¿no? La tuve que complementar con otras 50 cosas, ¿no? El fútbol, la literatura de las casas de cultura, que tampoco están vigentes. Y por supuesto, este ánimo necesario por ir a ver fotografías en cualquier parte de la Ciudad de México, en la calle. Entonces, si no son las redes sociales, porque estas son una tendencia, un fenómeno atemporal, ¿no? Llegaron para quedarse, pero van a seguir transitando. Hoy tenemos TikTok, Facebook se convirtió en Meta, tal vez Twitter desaparezca, ¿no? Hace años era una cosa llamada Hi-Fi, ¿no? Y MySpace. Yo no sé qué siga. Lo que sí sé es que la lente ha logrado capturar momentos y escenas únicas que no se repiten en ninguna plataforma. No hay un reel, no hay una historia, no hay un... ¿no? Instagram tiene esa potencia, ¿no? Esa claridad de a lo mejor transmitir a través de una carta leída, de una imagen, de un momento histórico, ¿cómo lograrlo? Yo no creo que sea eso. Insisto, esta atemporalidad, ¿dónde termina y entonces en qué momento tenemos la necesidad de un tema llamado educación, la necesidad de un tema llamado cultura y la necesidad de un elemento que es el atemporal sobre cómo podemos permear no solo a los presentes y a los futuros? El ejercicio de la cultura no es leer, investigar, tener dinero, pertenecer a un estrato social. No se mide en quinquiles, ¿no? ¿Qué hace falta? Yo sigo incrédulo al tiempo. A mí hace 20 años me pasó. Lo mismo he podido revisar el programa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y sé que no existe porque cuesta. La educación cuesta, las copias te cuestan, los libros te cuestan, el pasaje te cuesta, la comida te cuesta, vestido, calzado, transporte. Yo quería estudiar fotografía y había que montar un montón de lana. No lo hice. Me interesan otras cosas. Pero, en su opinión, con estos 3 elementos que yo les comparto, ¿qué creen que siga para poder permear, mejor dicho, en los jóvenes, en los adultos, en cualquiera de nuestras generaciones, la cultura en cualquiera de sus expresiones? No solo una necesidad específica de alguien, ¿no? A alguien le gustará el circo, a alguien le gustará el tema de la lectura, a alguien está interesado en las artes escénicas. Pero no sé si es el tema del acceso. Yo a veces creo que ya ni siquiera es el problema. El fenómeno de la pandemia termina. Nos dejó esa enseñanza. De hecho, la pandemia nos enseñó que la cultura podía mantenernos vivos y animados durante el confinamiento, porque fue cuando más los museos y los recintos compartieran de manera virtual todo su contenido. Pero iba a dejar el micrófono a los que conocen estas plataformas. Bueno, fíjate que me regreso a lo del instructivo del ser humano, ¿no? Es decir, en plena pandemia nos quedó demostrado que el elemento universal de la cultura es la casa.
¿Por qué razón? Fue el único refugio para mantener la vida. Pero cuando te das cuenta, la casa tiene todos los elementos para satisfacer las necesidades básicas. Es decir, hay una cocina para preparar los alimentos, hay un comedor para consumirlos, hay una sala para entretenimiento o el esparcimiento entre los que están en ese espacio, ¿no? La tele, el estéreo, los libros generalmente están en esa área. El baño para desechar lo que no necesitas, lo que nadie quiere tener encima, ¿no? Sea impurezas o sea lo que trae el organismo, pero satisface otra necesidad básica. Y la recámara, el maestro decía, para el retozo y el descanso. Las dos son necesidades que hay que satisfacer. En ese espacio, con esa distribución para mantener la vida al satisfacer necesidades básicas, fue el refugio para mantener la vida real. No que si tienes hambre y comes, no, para que no tengas contacto con el bicho afuera. Y desarrollamos una cultura más allá de la limpieza que ya practicábamos, el gel, el cubrebocas, evitar el contacto físico, ¿no? Hasta ese momento nos dimos cuenta que era necesario llevar al extremo para mantener la vida, literalmente. Podías infectarte, enfermarte, curarte, pero pudiera ser que no, o infectar a otros y que acabaran perdiendo la vida, ¿no? Yo creo que para muchos hasta ese momento les quedó claro para qué servía la casa. No era el lugar a donde llegas comúnmente o te duermes o no llegaste a comer, pero luego te los encuentras en el desayuno de la familia o los que queden. No, era el lugar para preservar la vida, ¿no? Eso era. Y uno se tenía que dar cuenta de qué necesitas para vivir. Pues eso y además protegerte ahí. Digo esto porque, por ejemplo, tu necesidad de la fotografía, pues ya es una necesidad particular que a lo mejor tuvo que ver tu etapa prenatal o en cuanto naciste, o te llamó algo de la imagen en la educación primaria y de repente tienes una necesidad de acercarte para expresarte por medio de o para satisfacer tus necesidades de conocimiento a partir de la imagen. Y en eso cada quien, pero falta que cada uno identifiquemos qué necesitamos para vivir, ¿no? Hay una anécdota muy significativa en Colombia, donde se generaron los parques bibliotecas. Aquí el Fondo de Cultura trajo a un especialista, no sé si te tocó cubrir eso, Jorge Melguizo se llama. Fue el titular de Cultura de Bogotá, me parece. Y entonces cuando él llega con el gabinete que le tocó, era el lugar más peligroso del mundo, Bogotá. Cuando lo trajo el Fondo de Cultura lo llevó a Patzingán y entonces dijo, bueno, aquí se asustan porque un día hubo 19 muertos. Dijo, de donde yo vengo, los 19 muertos los hubo diario durante 2 años. Entonces, ubiquen más o menos en qué magnitud estábamos. Es decir, aquí fue grave, muy grave, imagínense ya. Y entonces, cuando él llega en medio de esa crisis a ocupar el puesto de ministro de Cultura a nivel de Bogotá, dice que los periodistas le decían, ¿y qué va a pedir usted para preservar las actividades culturales? ¿Más armas y más policías? Dijo, ni armas ni policías. Y entonces, ¿qué va a necesitar? Necesita estar segura la gente frente a esas actividades. Dijo, no, va a ser libros y lectura. Y lo empezaron a tachar de loco, ¿no? Nos va a matar con un libro en la mano, ¿no? Va a llegar la delincuencia y nos va a acabar. Y dijo, no, libros, biblioteca en las zonas más marginales de Bogotá. Donde hay los índices más altos de violencia, ahí va un parque biblioteca. No los conozco yo, nos enseñó fotos. Bueno, a la distancia te apantalla el lugar, por el color, por las formas. No es un localón donde metieron libros. O sea, con todo el diseño que puede tener este espacio, está muy superado por las imágenes que nos mostró. Y entonces resulta que cuando estaban en el mayor índice de violencia, le preguntaban a los chavitos, ¿tú qué quieres ser de grande? Pues sicario, decía, con mi pistola, y mi moto, mi coche y un montón de chavas, ¿no? Además me dan una lana por matar a alguien. Esa era la idea. Resulta que se los ponen enfrente de su casa
y de perdidos, algunos empezaron a llegar a la biblioteca y empezaron a leer. No sabían que tenían un satisfactor enfrente, pero se los pusieron muy cerca. Sin saber que les satisfacía en algo la lectura, lo encontraron. 25 años después, bajaron 95% el índice de violencia. Y él lo aceptaba, dice, ese 5 que nos falta todavía nos lastima mucho, pero no tanto como entonces. ¿Qué sucedió? Él dijo, si les damos un satisfactor, que son los libros y la lectura, les puede cambiar la vida. Los que fueron a cambiar la vida no sabían que necesitaban eso. Por eso digo, tú detectaste la foto, eres un afortunado, porque había otros que la ópera sería su vida y ni siquiera se han enterado, ¿no? Y lo mismo la música, las artes plásticas, el performance, infinidad de cosas y todavía no saben. Me regreso al punto, no sabemos qué es cultura, ni qué es, ni para qué sirve. Para mí por ahí va el problema, ¿no? Yo voy a sacar aquí el lado un poco más científico, porque el cerebro es plástico y porque aprende constantemente, pero si no lo enseñamos, se va a quedar como nació. Entonces el cerebro tiene esa capacidad de adaptarse a todos sus contextos y a todo lo que le presentas y de aprender a diario, a cada minuto. ¿Qué se sabe hasta ahora, por ejemplo, cuando se estudian los cerebros de los bailarines o cuando se toca música? Es que el cerebro activa mucho más sus partes que cuando realizas otra actividad. Requieres de mantener el cerebro alerta constantemente cuando estás bailando o cuando estás viendo que bailan o cuando estás viendo que tocan música o cuando estás escuchando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hemos enseñado a los cerebros de los mexicanos, por ejemplo? ¿Qué aprendemos? ¿O qué nos enseñan? Creo que la ciencia va de la mano con la cultura y con la educación. Una vez platicando con Antonio Lascano, que él estudió en Estados Unidos, un biólogo que seguro ubican, biólogo evolutivo, y decía es que en la primaria me prestaban los microscopios. Y desde ahí, todas las primarias de Estados Unidos tenían microscopios, ¿no? Y desde ahí les llamaba la atención observar cada cosa. De ahí le atrapó la biología evolutiva, lo minúsculo, lo que no se ve, pero que es fundamental, y lo aprendimos con la pandemia. Lo que no vemos también puede ser mortal. Entonces, él desde niño comenzó también esa cercanía con los laboratorios, con los microscopios. ¿Qué nos están enseñando a nosotros, niños mexicanos, en las escuelas de aquí? Porque él estudió y tuvo la ventaja de estar en Estados Unidos, pero no todos la tienen. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo desde niños? ¿Cómo podemos ver si la danza es lo que me atrapa? Efectivamente, creo que sí fuiste como de los pocos que tenían claro lo que le atrapaba, ¿no? Pero el contexto no te permitió seguir por ese lado. Pero creo que no nos permite el contexto seguir lo que queremos o alcanzar lo que queremos, porque no comprendemos lo que significa la ciencia, la educación, la cultura para el desarrollo de los seres humanos. Creo que ahí está la clave. Rápidamente, porque ya para no abusar de su tiempo, qué bueno que lo detectaste. Yo te diría, síguele. O sea, no importa la edad, cuando detectamos algo que nos gusta y que no sabemos nombrarlo, hay que seguirle por ahí, ¿no? Yo conozco gente, por ejemplo, hay un grupo en Santana Segache, en Oaxaca, un grupo de restauradores llegaron y trabajaron unos retablos que estaban ahí guardados en una iglesia y le enseñaron a la comunidad a trabajar esos retablos del 16, 17, o sea, son retablos, y entonces les enseñaron a trabajar la lámina de oro, ¿no? Y ahora hacen réplicas de los espejos que están en esa iglesia guardados. Y los trabajaron, y entonces eso ayudó a que estas ciertas familias no se fueran a Estados Unidos de migrantes, y encontraron que ellos eran grandes restauradores. Ellos quizás no se asumen como restauradores, pero conocen la técnica.
Y entonces están trabajando eso y entonces no solo están ayudando a su comunidad, están recaudando dinero para restaurar estos retablos, sino que también están contribuyendo con ese trabajo a para que no haya migración. Hay casos, por ejemplo, Yasnaya Elena Aguilar, ella es indígena y ahorita es una gran pensadora. Exacto, o sea, cómo le hizo la tenacidad, el ir a las bibliotecas públicas, aprender de ahí, ¿no? Irma Pineda también, es el mismo caso. Luis Guerra, que ahora va a estar en Oaxaca y que tienen que platicar con él. Es un gran poeta, pero él sabía que le gustaba la poesía, sabía que algo que había leído en la biblioteca de Juchitán le gustaba y no sabía nombrarlo, ¿sabes? No se concebía él como poeta. Él sabía que su mamá se había ido de migrante para que él no muriera de hambre, él y sus hermanos, y mandaba dinero. Pero él no lo dejó y ahorita es un gran poeta, ¿no? Hay un Esteban que se dirige la compañía Los Pinches Chamacos. Ninguno de su familia se dedicó al teatro, pero él sabía que le gustaba algo que pasaba ahí en un escenario. No sabía cómo nombrarlo, entonces se siguió y ahorita está en España, en una gira, ¿no? Y así te puedo nombrar muchísima gente. Maru Shantis, que es una indígena de Oaxaca, de Chiapas, llegó a un taller y le enseñaron fotografía. Entonces algo hizo clic acá arriba que dijo, yo no me tengo que dedicar a la cosecha, a ser ama de casa y a no tener voz. Y entonces ella dijo, yo puedo ser fotógrafa. Y es fotógrafa. Y no hace fotografía de registro antropológico de su comunidad, hace unas fotografías muy poéticas, casi abstractas, y son bellísimas. Pero algo ocurrió acá que dijo, yo puedo. Entonces, si ella puede, pues ¿por qué no? Uno no va a poder, ¿no? O sea, y así te puedo decir muchos ejemplos. O sea, la cosa es encontrar qué te gusta y te puedes seguir por ahí. O sea, la cosa es hacerlo. No le tienes que nombrar si eres fotógrafo, músico, que síguete por ahí. Muchas gracias, en verdad, Karen, Alberto, Miguel, por estar aquí en la inauguración del tercer encuentro de arte de pensar, en este arranque de actividades que vamos a tener a lo largo de toda la semana aquí en la librería Octavio Paz, en los SHs de la UNAM y por supuesto también en la Universidad La Salle, está ubicada ahí en Benjamín Franklin, en la Colonia Condesa.